La alianza de la gracia es ordenada en todos los sentidos como necesaria a fin de que sea firme y segura. Por Jonathan Edwards, 1729. Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro. Segunda de Samuel 23:5. Estas son las últimas palabras de David, el hombre que fue levantado a lo alto, el ungido del Dios de Jacob, y el dulce salmista de Israel. David había hablado mucho en su tiempo, o más bien, el Espíritu de Dios había hablado mucho por él, a respecto de cosas divinas en los muchos salmos y cánticos espirituales que compuso y cantaba, como es intimado en ser llamado aquí el salmista dulce de Israel. Pero se nos dice que estas son las últimas palabras que probablemente habló solo un poco antes de su muerte, y no las habló de sí mismo, sino por la inspiración del Espíritu de Dios, como nos dice en el segundo y tercer verso. Estas últimas palabras suyas parecen estar relacionadas con el Mesías, que Dios había prometido, y quien es la raíz y el linaje de David. Les leeré el conjunto. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Cuando David se acercaba del tiempo de su disolución y partida del mundo, se consuela con un prospecto de la cosa buena que Dios le había prometido, que ciertamente se realizaría en su familia. Aunque estuviera acercándose al fin de sus días, sin embargo, recuerda con alegría que Dios había prometido concerniente a su linaje. Era en lo que el corazón estaba sobre todas las cosas, y de lo que más dependía, como dice en este verso, toda mi salvación y mi deseo, es decir, este era, por encima de todas las cosas, el objeto de su dependencia, y la cosa prometida, por encima de todas las cosas, el objeto de su deseo, y él muestra dónde su dependencia principal estaba, y en qué su corazón estaba más fijado por su último aliento. El conjunto de su último discurso de David sobre el Mesías. Lo que está aquí traducido en la versión King James, el que gobierne sobre los hombres debe ser justo. Podía también haber sido traducido, el que habrá de gobernar sobre los hombres será justo, pues las palabras debe ser no están en el original, conforme a Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y después las siguientes palabras son muy aplicables a Cristo, que Él será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Es una descripción que es muy conforme a las otras que tenemos de Cristo y de los tiempos del Evangelio. Cristo es comparado al sol de justicia y a la mañana, es la luz del mundo, y su aparición y promulgación del Evangelio en el mundo es comparado con la luz de la mañana, a la aurora visitando el mundo, al sol saliendo con cura en sus rayos. Y cuanto a estas palabras, como la tierna hierba brotando de la tierra, la tierna hierba puede representar las almas de creyentes que florecen bajo el gobierno e influencia feliz de Cristo, como por un resplandor claro después de la lluvia. Y luego Cristo, el gobernante justo sobre los hombres, es el sol de donde viene ese resplandor claro. O la tierna hierba puede también ser interpretada de Cristo mismo, conforme a otros lugares donde Cristo es llamado un renuevo tierno y un renuevo justo que le levanta a David. Y esto concuerda bien con las últimas palabras en el verso del texto, aunque no la haga él florecer. Por ser como tierna hierba por un resplandor claro, se quiere decir que florecerá y será bella conforme a Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria. Primero, ¿cuál es la consideración con la que David aquí se consuela? Y eso es la alianza que Dios había hecho con él. La alianza de la que él habla es la que tenemos relatada en el 7º capítulo. Segundo, la gran dependencia que David tenía de esta alianza, toda mi salvación y mi deseo. Cuando Dios reveló esta alianza por Natán,
David lo estimó como algo muy grande, y se regocijó mucho, como aparece por su oración que hizo en esa ocasión, capítulo 7, verso 18, etc. Tercero, las dificultades que la fe de David venció en esta alianza. Aunque no es así mi casa para con Dios, su casa es su familia o aquellos que había ya sepultado o aquellos de su posteridad que aún habían de nacer. Se hace referencia a las palabras anteriores, aunque no hubiera justos que gobiernen entre los hombres, o aunque no sean como tierna hierba de la tierra. David se encontró con grandes y dolorosas dificultades y desaprobaciones de la providencia en su familia, como particularmente en Amrán y Absalón, y su posteridad, que fueron reyes de Judá, solo unos pocos de ellos gobernantes justos entre los hombres. Aunque él no lo hace crecer, por estos relatos, no había prospecto actual de esas cosas buenas siendo logradas todavía. No había aparición actual del cuerno de David, su florecimiento y el renuevo de David floreciendo. Cuarto, la razón por la cual la dependencia de David de esta alianza era tan firme, era porque la alianza era eterna y ordenada en todas las cosas y segura. Fue ordenada en todos los sentidos para asegurar que tuviera todas las circunstancias necesarias a fin de que fuese firme. Como en alianzas temporales había estas circunstancias que eran necesarias a fin de que fuesen firmes, ellas debían ser selladas y testigos debían ser tomados, etc. Así David observa que la alianza que Dios hizo con él fue ordenada en todas las cosas para que fuese segura. Doctrina que la alianza de la gracia es en todos los sentidos de tal forma ordenada para que necesariamente sea firme y segura. La alianza de la gracia tiene todas aquellas circunstancias y cualificación que tienden a hacerla firme y segura. Es la alianza de la gracia que ordenada así en todas las cosas, pues las misericordias seguras a David son los beneficios prometidos en esa alianza, como es evidente por Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Cristo invita a todos los sedientos a venir a las aguas, y a los que no tienen dinero a venir, comprar y comer, sin dinero y sin precio, vino y leche. Y por Hechos 13:34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. La alianza de la gracia es esa alianza que Dios le ha revelado al hombre desde que falló de la vida, por la alianza de las obras, prometiendo justificación y vida eterna a todos los que crean en Jesucristo. Ahora, esta alianza da toda base posible de garantía de que sus promesas se cumplirán, lo cual aparecerá por la consideración de las siguientes cosas. Primero, el cumplimiento de las promesas de esta alianza por la alianza de redención que Dios hizo con Cristo desde toda la eternidad. Dios albergó un propósito de redimir la humanidad en este sentido desde toda la eternidad. Era una cosa que lo tenía mucho en su corazón, y entró en alianza con su Hijo, prometiéndole que por esa condición de venir al mundo, cumpliendo toda justicia y sufriendo la muerte, que vería su simiente y justificaría por su conocimiento a todos aquellos que lo conociesen y creyesen en él. Isaías 53, 10 y 11. En esa alianza Dios le dio a Cristo todos los elegidos, todos aquellos que habían de ser eficazmente llamados a creer en él, prometiendo que ellos serían redimidos por él y aceptos por su causa en su favor, y que él los glorificaría con él mismo. Cristo no emprendió esta obra de redención tan sobremanera difícil y costosa para él, sin promesas de éxito por el Padre, y por tanto, la gracia de Dios al salvar a pecadores, es dicho que les fueron dados en Cristo antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y Tito 1:2, es dicho que Dios, que no miente, prometió la vida eterna desde antes del principio de los siglos. Cristo, en virtud de esta alianza, se convirtió en la garantía de todos los que habían de creer, y el Padre lo aceptó como tal. Ahora,
qué abundante confirmación es esta, que Dios ciertamente salvará a todos aquellos que creen en Jesucristo. Ciertamente Dios cumplirá los compromisos a los que desde toda la eternidad entró con su propio Hijo. Él estaría de acuerdo con él de que entraría en el mundo y sufriría tal desgracia y dolor extremo, prometiéndole este éxito, que si él hiciese eso, todos los que creyesen en él serían salvos por él. Segundo, Dios ha sido abundante en las promesas de esta alianza con la Iglesia. La alianza le fue revelada a Adán poco después de la caída. Dios prometió que la simiente de la mujer le herirá la cabeza de la serpiente. De nuevo Dios renovó la alianza con Noé y más solemnemente con Abraham, prometiéndole que en su simiente todas las familias de la tierra serían bendecidas, repitiéndolo varias veces y dándole varias garantías de eso. Otra vez Dios, de una manera muy solemne, renovó esta alianza con los hijos de Israel, cuando los sacó de Egipto por la mano de Moisés, y les dio la ley ceremonial para prefigurar las cosas gloriosas que pertenecían a esta alianza. De nuevo Dios renueva esto con David, y en él con su iglesia, en el capítulo 7 de 2 Samuel. Y Dios, con frecuencia, estuvo haciendo nuevas y más claras revelaciones de eso por sus profetas. Así, Dios continuó renovando esta alianza con su iglesia desde el principio del mundo. Siempre habló la misma cosa, y continuó revelando la misma alianza que mostraba la sinceridad de sus promesas y la inmutabilidad de sus consejos, relacionado con la redención de los hombres por Jesucristo. Y él habló la misma cosa en su providencia de vez en cuando. Él renovaba y confirmaba esta alianza por el lenguaje de su providencia, especialmente al llamar a Abraham de su propio país y separando los hijos de Israel para hacerle pueblo peculiar. El plan claro de eso era dar paso a la introducción de Cristo en el mundo y la promulgación del Evangelio. Y por último, cuando Cristo realmente vino, Él, con más abundante claridad, por Él reveló esta alianza, no en sombras y en dichos oscuros, sino con dichos de mucha claridad, prometiendo abundantemente por Cristo y sus apóstoles que quien creyera en el Hijo de Dios será salvo. Ahora, esto da la más fuerte base de garantía de la verdad de esas promesas que Dios, que no puede mentir, no solo ha prometido, sino que ha renovado frecuentemente sus promesas desde el principio del mundo. Tercero, Dios lo ha confirmado con un juramento. Así Dios juró a Abraham, Génesis 22 del 16 al 18. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, de cierto te bendeciré, etc., y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así también Dios juró a David, Salmo 89, 3 y 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y verso 35 y 36. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Y de nuevo Salmo 110, 4. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así, Dios nos da la más abundante garantía de que no sólo ha prometido, sino jurado. Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuarto, cada una de las tres personas en la Trinidad han dado testimonio distintivo de esta alianza. No hay nada que falte con respecto a testigos necesarios a fin de hacer que sea segura, si las personas de la Trinidad pueden ser permitidas como buenos testigos. 1 Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Cada uno de ellos ha dado un testimonio distintivo, abierto y público de ello. La palabra, la segunda persona, que es Jesucristo,
Dio testimonio de ello durante todo el tiempo de su ministerio público. Juan 8:18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre dio testimonio de esta alianza por una voz audible del cielo en el bautismo de Cristo, diciendo: Este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. Que está complacido en él como mediador. Y de nuevo en su transfiguración, Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y de nuevo cuando Cristo estaba yendo a Jerusalén para ser crucificado, mientras oraba que el Padre glorificase su propio nombre, en cumplimiento de la alianza de redención, entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Juan 12:28. El Espíritu dio dos testimonios extraordinarios, uno al descender sobre Cristo en la forma visible de una paloma, y otra vez por su venida sobre los apóstoles en Pentecostés, dotándolos con poder de lo alto, además del testimonio dado por su inspiración de los profetas y apóstoles, y el testimonio interno en el corazón de cada creyente. Quinto, esta alianza es confirmada y asegurada por su sello. Aquí no hay ningún testigo, sino sellos. Aquí primero Dios hubo sellado esta alianza con su propia sangre. Cristo predicó el Evangelio mientras vivió aquí en la tierra, y al final lo selló con su sangre. Cristo murió en atestación de la verdad de su doctrina. Aunque eso no fuera todo por lo que murió, aún esa era una cosa. Él sabía que él sería ejecutado por predicar tal doctrina, pero sin embargo continuaba predicándola. Él no habría sufrido la muerte dando testimonio a esa alianza si él no supiese que la alianza era verdadera. Cuando Pilato le preguntó cuando estaba siendo juzgado si él era el rey de los judíos, él lo confesó. 1 Timoteo 6:13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Si cristianos que mueren en profesión de la verdad, puede decirse que sellan la verdad con su sangre, y por eso son llamados mártires, es decir, testigos, mucho más la muerte de Cristo puede ser vista como un sello de su propia doctrina. Para prefigurar este sello, Moisés en el monte Sinaí, cuando promulgó la alianza, hizo sacrificios, y roció el libro de la alianza y al pueblo como un sello de la alianza, y lo llamó la sangre de la alianza. Segundo, los sellos ordinarios o esos sacramentos que Dios había designado como sellos de Dios, para confirmarnos más abundantemente en la sinceridad de su plan de salvarnos mediante la fe en Cristo. Ha designado determinadas señales externas que representarán las bendiciones de esa alianza en su nombre, y repetidas hasta el fin del mundo, que nosotros, al recordar que Él designó aquellas señales y que las acciones significantes son hechas en su nombre, pudiera por eso fortalecer nuestra fe de que Él conferirá las bendiciones indicadas por eso de antaño, especialmente la circuncisión y la Pascua, y desde Cristo el bautismo y la cena del Señor. Esas cosas en la alianza de la gracia que son más admirables y ya están realmente realizadas, a saber, aquello que Dios había prometido que Cristo haría y sufriría por nosotros, estas cosas son las más extrañas e increíbles. Es enormemente más admirable que Dios enviase a su Hijo al mundo para hacer y sufrir tales cosas por nosotros, que el que después de haber hecho y sufrido eso, Él justificase y salvase a aquellos que creen en Él. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es en eso que consiste principalmente la maravilla de la gracia de esta alianza. Es una cosa muy maravillosa, de hecho, que Dios diese a Cristo para obedecer y morir por nosotros. Pero después que Cristo muriera y el pecador creyera, ¿no es admirable en absoluto que Dios estuviera dispuesto a justificar y salvarlo por Cristo? Pues esto es lo que Cristo compró a precio completo. Él lo mereció,
pagó lo que costaba, respondió las exigencias de la ley y las exigencias de la justicia por los pecadores de los creyentes, y pagó por los pecados de los creyentes, y pagó un gran precio por su vida eterna. No hay más gracia en esto que la que había en la alianza de obras, ni más de ninguna, pues la justicia de Cristo merece propiamente el galardón. Por tanto, viendo que esta humillación de Cristo ha sido realmente realizada, podemos estar seguros de que el resto será realizado, que lo que Él ha merecido será realizado por los que están en Cristo. Podemos estar seguros de que los que creen en Cristo serán justificados, porque quien es su garantía y representativo, ya absolvió y justificó. Cristo fue designado como nuestra garantía y representativo, y Él se comprometió como responsable, según la designación del Padre, de modo que Él, como si fuera, tomase nuestra culpa sobre Él. Él permaneció como la persona culpable. Él estuvo bajo la maldición de la ley. Él, al convertirse en nuestra garantía, la ley se puso contra Él y no contra nosotros, y Él ha sido justificado y abiertamente absuelto por su resurrección. Dios mismo abrió sus puertas de prisión, y de este modo declaró que era suficiente, que estaba satisfecho y no exigía más. 1 Timoteo 3:10. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Por eso el apóstol Pedro en su primera epístola en el primer capítulo verso 3 dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el apóstol Pablo, Romanos 8:24, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Cristo fue justificado en el nombre de todos los que creerían, de todos los elegidos. Él fue justificado como cabeza de ellos. Podemos estar seguros de que la alianza de la gracia será cumplida a todos los creyentes, viendo que tienen tal intercesor a la diestra de Dios. Cristo ha ido directamente al cielo con su propia sangre, para aparecer allí por nosotros, y podemos estar seguros de que Él está dispuesto a abogar por nuestra causa allí, porque Él ha hecho su propia causa, viendo que ha sufrido tanto por pecadores. Él, sin duda, se ocupará de que sus sufrimientos hayan tenido éxito, pero no lo tendrán a menos que aquellos que crean en Él sean salvos, pues eso es por lo que murió, y no tenemos por qué dudar de que sus intercesiones no estarán disponibles, porque Él es una persona infinitamente cercana y amada de Dios, su propio Hijo unigénito, su deleite eterno, y porque Él tiene una buena petición para hacer, a saber, la propia promesa del Padre a Él en la alianza de redención, y a los hombres en el Evangelio, y el haber cumplido la condición. Las promesas son seguras, pues nuestro mediador las ha recibido ya en nuestro nombre. Cristo, por ser justificado como una persona no privada, sino como nuestro cabeza, así Él es recompensado como el cabeza de la Iglesia. Él se ha ido para recibir un reino para los creyentes, y lo ha recibido. Él fue a preparar un lugar para ellos. Dios, como si fuera, le da la recompensa en sus propias manos, para que lo reserve a aquellos por quienes lo ha comprado. Y Él tiene eterna gloria naturalmente en sus manos, para todos aquellos quienes el Padre le ha dado a Él. Podemos estar seguros del cumplimiento de la alianza de la gracia, pues Dios tiene al mediador de la alianza y lo ha hecho juez del mundo, lo ha hecho cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Él ha dejado el gobierno del mundo en sus manos, de modo que ahora, sin duda, los creyentes en Cristo serán salvos, pues su mediador mismo tiene la disposición de las cosas, para que pueda dar vida eterna a quien Él quiera. Juan 17:2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y por último, el mediador de la alianza mismo es designado como el juez del mundo, que puso su propia vida y sufrió tales cosas extremas, para que quienes creyesen pudiesen ser salvos, y que intercede por creyentes en el cielo. Él mismo será el juez. Él es quien determinará quién será salvo y quién será condenado. Por tanto, podemos estar seguros de que Él otorgará vida eterna a aquellos por quienes la compró,
por el precio de su propia sangre, y que creen en su justicia. Así la alianza de la gracia es ordenada en todas las cosas y segura. Aplicación. Primero. Aquí hay un ejemplo de la condescendencia admirable de que Él ha dado abundante y tan multiforme confirmación de la alianza. Él se ha condescendido tan maravillosamente para ayudar nuestra incredulidad. Es sólo mediante nuestra incredulidad y nuestra disposición pecaminosa depravada de corazón que tenemos necesidad de tantas varias confirmaciones de ello. Si Dios diese su palabra, eso sería suficiente, pues es imposible que Dios mienta, y el cielo y la tierra pasarán antes, pero estamos tan llenos de incredulidad que Dios se ha condescendido a dar más abundante confirmación de la certeza de esta alianza, para que pudiésemos tener una consolación más fuerte. No sólo ha prometido, sino que muchas veces y de varias formas ha renovado sus promesas, y no sólo eso, sino que lo ha jurado una y otra vez. Y cada una de las tres personas de la Trinidad se han condescendido distintamente para dar su testimonio, y Dios ha designado sellos para ser administrados en su nombre continuamente, y para que no haya duda restando, Él ha absuelto a nuestra garantía de una manera abierta, y lo ha exaltado con su mano derecha, y le ha dado la bendición prometida en sus manos para reservárnosla y otorgárnosla a su tiempo, y le ha dejado la disposición de todo el asunto con Él que murió por nosotros, y lo ha designado para ser nuestro juez. ¿Y qué más podría haber hecho? ¿Cómo podría ser la alianza más segura? ¿Qué circunstancia hay que falte, o qué circunstancia podría ser añadida para hacerla más segura de lo que es? Bien pueden llamarse las misericordias de esta alianza, las misericordias seguras a David. Por estas misericordias serle ya dadas en las manos de nuestro mediador, y ser dejadas a su disposición, y ser designado nuestro juez. Es como si todo les fuera dado, ya en las manos de los propios creyentes. De ahí aprendemos de la atrocidad del pecado de la incredulidad, que se niega a recibir el testimonio de Dios, aunque haya sido tan abundante en eso, y lo haya confirmado de tantas maneras. Hace a Dios un mentiroso, 1 Juan 5:10, y lo hace el peor de los mentirosos. La incredulidad acusa de mentir, o al menos lo supone, su verdad en todas esas repetidas promesas que ha hecho desde el principio del mundo, y que su llamada de Abraham, separar a los hijos de Israel del resto del mundo, y enviar tantos profetas, y enviar a Cristo, y enviar a los apóstoles para predicar y convertir al mundo gentil, y que cada persona de la Trinidad en sus distintos testimonios mintieron, y que los sellos de la alianza son dados solo para establecer una mentira, no solo hace a Dios un mentiroso, sino también un perjuro, de que ha jurado de vez en cuando para engañarnos con una vana esperanza. Y eso sostiene una gran y extraña desconfianza de Dios en esta materia, después que haya dado tales garantías del cumplimiento de su promesa, y en revelarnos la alianza eterna de redención, y en ya completar aquellas cosas que son las más admirables, que pertenecen a la alianza de la gracia, a saber, en enviar a su Hijo al mundo, y después de que haya dado tales testimonios abiertos de su aprobación de lo que Cristo hizo y sufrió como suficiente, y después lo haya exaltado para ser ese intercesor por todos los creyentes, y lo haya señalado como el juez del mundo. A cualquier hombre le provocaría ver a su prójimo tan sobremanera desconfiado de él, si hubo hecho tantos esfuerzos para darle garantía de su sinceridad y fidelidad. Que por esta doctrina pecadores despertados sean alentados a venir a Cristo y confiar en Él para la salvación, viendo que las promesas de que todos los que hacen así serán salvos. Es tan seguro y firme, sí, con la mayor seguridad pueden aventurarse a Él. Por muy pecaminoso y vil que seas, si tus iniquidades han crecido hasta el cielo, y tus pecados te miran a la cara, y estás siempre asustado a la vista de ellos, te aterroriza ver el corazón malo que tienes, y pensar qué vida mala has vivido, estás preparado para pensar que ciertamente
Dios no aceptará tales criaturas inmundas aborrecibles como tú, que Cristo no te recibirá, pero recuerda lo seguro que son las promesas. Ciertamente por muy pecaminoso que seas, no tienes por qué temer aventurarte después de tales garantías. Aunque hayas afrentado y provocado la majestad del cielo, y te parece que Dios está airado contigo, de que nunca olvidará tus pecados, y que Él nunca bajo cualquier condición se reconciliará contigo, sin embargo, acuérdate de lo seguro que la alianza es. Aunque veas que la ley permanece en tu contra, con todos sus terrores y amenazas y maldiciones, aun así, considera cómo Dios en la alianza de redención señaló a Cristo para ser la garantía de todos los que creen, y cómo Cristo se comprometió a asegurarse de ver que la ley fuese satisfecha por todos los que confían en Él, de modo que no tienes por qué estar más preocupado por ese asunto. Aunque tu caso sea tan singular como nunca, aun así, es seguro que confíes en Cristo. No te hallarás a ti o a tu caso que supones que es tan singular, exceptuado en esa alianza segura. Cuarto, permite que esta doctrina sea aprovechada para la confirmación de la fe de los santos, que fortalezca su consolación, ver el firme fundamento sobre el que son edificados. Cuanto más ves tu fundamento, más estarás consciente de lo fuerte que es. Es edificado sobremanera fuerte, sus paredes son fuertes y muchas son sus torres y baluartes. Salmos 48, 2 y 13. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que los contéis a la generación venidera. Por la alianza ser tan segura, puedes tener una confianza garantizada de su cumplimiento. Primero, aunque las cosas prometidas sean muy admirables, aparezca una cosa muy maravillosa, que Dios otorgue tal gran honra y felicidad a tal criatura como el hombre es, tú puedes a veces pensar que tales cosas son demasiado grandes para un hombre, como David dijo cuando Dios hizo su alianza con él, 2 Samuel 7:19, y sin embargo, hallamos que él albergó y creyó completamente que era toda su salvación y todo su deseo. Sin embargo, más admirables si tales cosas sean otorgadas al hombre caído, una criatura que ha sido tan vil y pecaminosa, pero aun así Dios ha hecho una alianza eterna ordenada en todas las cosas y segura. Segundo, aunque haya muchas dificultades en el camino del cumplimiento de esta alianza, aun así, si tú has creído en Cristo, puedes estar seguro de que será hecho. Si la corrupción que resta en tu propio corazón pone bloques en el camino, estás siempre trabajando y tentándote a desviarte y retornar de nuevo a Egipto, aun así, Dios es fiel, que ha prometido que si Él ha comenzado una buena obra en ti, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Satanás lanza todos los bloques en el camino que pueda, esté trabajando para pervertir tu alma e impedirte de progresar en santidad y te aparte de tu lealtad a Cristo, aun así nadie te arrebatará de las manos de Cristo. Ni ángeles, ni principados, ni potestades te separarán del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Si ves tantas dificultades en el camino que a veces estás preparado para temblar por miedo, puedes descansar en que la alianza se cumplirá contigo. Aunque Dios pueda por un tiempo esconder su rostro de ti, en un poco de ira, con eterna amabilidad te reunirá. Isaías 54:8. Si enfrentas grandes problemas temporales y estás preparado para temer que Dios esté airado contigo, aun así, si confías en Cristo, puedes estar seguro de que Dios al final haga que luz te surja de las tinieblas, que su salvación se encienda como una antorcha. Si enfrentas tinieblas espirituales, Dios retira las influencias consoladoras de su espíritu por el momento, aun así, estás edificado sobre la roca. No tienes por qué temer, sino que Dios volverá de nuevo a ti. No tienes por qué temer nada malo, aunque atravieses por el valle de la sombra de muerte. Si confías en Cristo,
La alianza es tan ordenada en todas las cosas y segura, que no tienes por qué temer dar un salto a la eternidad. Serás sostenido, serás mantenido a salvo. El valle de la muerte es un valle oscuro, está lleno de apariencias espantosas. Es una cosa muy solemne y terrible ir a la eternidad, e ir y aparecer ante Dios. Pero si creen en Cristo, si la alianza de la gracia es toda tu salvación, si esa es tu dependencia, no tienes que temer de que fallará. Para consolación de creyentes, esta doctrina nos enseña la bienaventuranza de los que creen, en que las promesas que Dios les ha hecho son tan sobremanera gloriosas. Él te ama hasta el fin, nunca te desamparará ni dejará. Será su Dios y ellos su pueblo. Él los librará de todo mal, será tu refugio. El que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Por tanto, caerán a tu lado 1000, someterás a Satanás bajo el pie, sobre el león y el áspid pisarás, destruirá el gran Leviatán, y lo dará por comida a ellos. Les seré padre a ellos y ellos sus hijos. Se compadecerá de ellos, estará preparado para ayudarlos cuando clamen, a oír sus oraciones. Dios de cerca y no de lejos, proveerá por ellos. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quien fuere que esté en contra, Él estará con ellos. Bajo calamidades Él los sostendrá por la mano derecha de su justicia. Será una sombra su mano derecha. Sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Un maná escondido, una piedrecita blanca y un nuevo nombre. Estará con ellos cuando atraviesen el valle de la sombra de muerte. Los resucitará en el último día. Nuestra vida estará escondida con Cristo. Largura de días eternamente y para siempre. Verán a Dios. Cristo ha prometido moradas de gloria en la casa de su Padre. Les preparará un lugar y vendrá otra vez, y los tomará para sí mismo, para que donde Él está, ellos también estén. Verán cara a cara, serán como Él, se sentarán con Él en su trono, les dará una corona de vida, serán hechos los más bendecidos para siempre, beberán de los ríos de delicias, entrarán por las puertas en la ciudad, tendrán derecho al árbol de la vida, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. No tendrán más hambre, enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Nos llevará a la casa del banquete, comerán y beberán a su mesa en su reino. Los reunirá en el templo de Dios, no saldrán más, resplandecerán como el resplandor del firmamento, poseerán todas las cosas. Gracia y gloria les dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Tales promesas como estas y muchas otras de semejante naturaleza, Dios ha hecho. Por tanto, bien puede decirse como en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, cuán benditos son los que han creído, pues habrá una realización de todas esas cosas que les han sido dichas a ellos por el Señor.